Que bueno, pues decía, Señor, ármame esto, porque a veces el Señor nos tiene tremenda sorpresa. Y hoy vamos a hablar de la muerte de Eliseo. Sabemos que ya hoy es el último día que vamos a tener ese seminario y bueno, pues como decimos, siempre hay mucha tela que cortar, o sea que el Espíritu siempre está sacando. Dice que saca cosas nuevas y cosas viejas. Y hay muchas cosas que va a seguir sacando. Pero bueno, esto es como un impulso y estamos nosotros pues contentos porque ha sido un seminario muy bueno y nos ha abierto otra dimensión, nos ha traído más entendimiento en algunas cosas que yo creo que esto va a ser así siempre, cada vez más y más y más, porque Él dice que nos lleva de gloria en gloria, de gloria en gloria. Entonces estamos pues aprendiendo a caminar de gloria en gloria. Y yo quiero que abran ahí en Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 13, del verso 20-21. Y vamos a ver realmente yo digo que Eliseo no es que tuvo un final, porque sus huesos quedaron vivos, llenos de vida. No es que tuvo un final, sino que cumplió una misión, terminó su misión y, bueno, muere. Pero sus huesos aún estaban llenos de la vitalidad de Dios. Pero esto no quiere decir que nuestros huesos, si están vivos, si están muertos, si no. Sabemos que hay un símbolo, porque los huesos representan la fortaleza del cuerpo. Y lo vemos cuando leemos ahí como Dios tomó de la costilla de la mujer, del hombre, y hizo una mujer. Yo dije, bueno, ¿por qué tomó de un hueso? Porque es realmente de donde se genera las células de la sangre, es en el hueso. Los huesos son los que generan el tuétano, donde se generan las células de la sangre. Y hay un misterio ahí, porque dice, así como tú no puedes entender el misterio de cómo los huesos se forman dentro del vientre de una mujer, así tampoco puedes conocer las grandezas de Dios, estaba diciendo Salomón. Y efectivamente es un misterio. Y no quiere decir que cuando Dios hace los huesos ahí pone el espíritu. Sabemos que Dios, su espíritu, levantó a Adán por el soplo de Dios. Sabemos eso. Pero realmente está representando un tipo o un símbolo, llámelo como quiera, los huesos. Por eso Jesús nunca fue quebrado, un hueso suyo no fue quebrado. ¿Por qué? Porque tenía que estar íntegro completamente. Su carne iba a ser destrozada, pero sus huesos iban a ser intactos. Porque en la ley nosotros vemos que el Cordero Pascual, en la fiesta de Pascua, el Cordero se daba la ley de que no se podía, se tenía que matar, pero sin quebrar ningún hueso. Era un principio de Dios. Y yo quiero leer algunos versículos aquí, donde habla de todas estas cosas, porque nosotros vemos que en los principios o los fundamentos de Dios siempre son igual. Dios hace su fundamento y en medio de ese fundamento pues Él desarrolla una vida, nos ha desarrollado, pero Él no pierde sus inicios, o sea, no pierde sus bases. Y Él es íntegro en eso. Dios no se muda. Dice, en Éxodo 12:46 dice, se comerá en una casa, no llevarás de aquella carne fuera de la casa, ni quebraré hueso suyo. O sea que el cordero tenía que ser completo. Nosotros sabemos que Jesús, cuando estaba en la cruz, no se pudo quebrar sus huesos porque Él dio su espíritu. O sea que Él murió en una forma que los soldados no podían entender, porque la gente duraba 2-3 días en la cruz. Pero como se acercaba la fiesta de la Pascua, había que acabar con ellos, porque era muy desagradable tener la fiesta de la Pascua y tener ahí una gente crucificada. Y entonces ellos trataban de no tener nada así, para cuando viniera la fiesta, pues todo se generara en poner la vista en la fiesta, ¿no? Que era la fiesta del Cordero Pascual. Y fue cuando fue el soldado y se le dio orden de que le quebrara las piernas a todos los que estaban en las cruces, que eran 3 hombres. Era Jesús y eran aquellos 2 hombres. Le quebraron las piernas a uno y se las quebraron al otro, pero cuando vieron a Jesús, Jesús ya había muerto. Estos 2 no habían muerto todavía, tenían que quebrarle las piernas para matarlo. A Jesús no hubo necesidad y se sorprendieron de que ya estaba muerto, porque Jesús realmente fue 6 horas que duró en la cruz.
La gente duraba días. Pero Jesús fue 6 porque es número de hombre y él tenía que pasar el proceso de crucificar completamente todo lo que tiene que ver con el hombre viejo. Por esa razón fueron 6 horas. A las 3 horas de estar Jesús en la cruz fue cuando vino unas tinieblas, y todo se oscurece. Y entonces es cuando Jesús, pues ahí comienza él a dar ese testimonio, que siempre es muy famosa, las 7 palabras en la cruz. Donde dice, se tengo, donde dice, Padre, después al final, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y todo eso ocurre en toda esa oscuridad, donde, pues, yo digo, los cielos se conmovieron realmente a ver al Dios vivo en esas condiciones, destrozado en una cruz y dándose, porque Él se dio. Pero bueno, no tuvieron que quebrarle ningún hueso, porque el hueso siempre constituye o refleja lo que es la fortaleza de la vida. Por eso cuando vemos aquí en Números 9:12 también, dice, no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán. Por eso cuando leemos aquí en Juan 19, verso de 31 a 37, donde dice, ningún hueso suyo fue quebrado. Para que se escribiera las escrituras, Juan dijo, así como se escribió en las escrituras, ningún hueso de él fue quebrado. Cosa que todo el mundo tenía que pasar por esa situación. Yo digo que la sangre esa perfecta estaba en sus huesos, porque era en el tuétano, la médula, de lo que es la parte interna del hueso, ahí es donde está generando esa célula, y eso no se podía quebrar. Pero son principios. Así que en esto yo quiero que vayamos ahora a Lucas 24, del 39 al 40, cuando vemos a Jesús resucitado. ¿Okay? Muchos dicen, oh, pues Jesús quien se resucitó, los discípulos creían que era un espíritu, porque lo habían visto destrozado. Ellos creían que era un espíritu cuando se les apareció. Y le dice, mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Yo me supongo que él estaba enseñando, pues, las huellas, ¿no?, de los clavos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Dice, palpad, tóquenme, mírenme, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Él tiene sus huesos. No quiere decir que ahora que porque una persona perdió los huesos, porque se quemaron, porque lo que sea, no. Eso es simbólico, ¿ok? Esto es simbólico, porque hay personas que dicen, yo no me incinero porque entonces no voy a resucitar. El espíritu vuelve a Dios que lo creó, el espíritu está en Dios. O sea, hay personas que tienen esas, y uno respeta eso, ¿no? Uno respeta ese pensamiento, pero no tiene que ver nada de eso. ¿Cuántas personas no mueren quemadas en un incendio y son cristianos, no? ¿Y cuántos creyentes quemaron cuando Roma fue incendiada por Nerón? Los usaron de antorcha. Y usaron cristianos de antorcha para encender toda la ciudad. Todos murieron de esa forma. No quiere decir que ahora pues perdieron, no. Vamos a hablar simbólicamente. Él está mostrando la vida y la está mostrando en esa forma. Dice, como veis que yo tengo, dice, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como veis que yo tengo, en un cuerpo glorificado. Porque no lo conocían. Cuando Jesús se aparece, ellos no lo conocen. No se parece. Dice, si antes lo conocimos, ya no lo conocemos así. Y cada vez que se aparecía, era diferente. En el camino de Maús, iban conversando ahí, comían. Cuando fueron a comer, fue cuando él parte el pan y se descubre. Él comía, es un cuerpo que come. Porque allí pararon en aquel lugar en el camino de Maús. Ya le había resucitado. Y cuando partió el pan, ahí descubrieron que era Jesús y ¡pum!, se deshizo de su vista. Tenía carne, hueso, pero tenía la facultad de estar y no estar. Tenía la facultad del espíritu, pero era visible. Era un cuerpo glorificado, algo incomprensible, algo que nosotros todavía no hemos visto. Por eso los discípulos no podían, se sorprendían, y yo me imagino que lo tocaron y lo palparon y dijeron, pero ¿cómo
¿Cómo si nosotros vimos todo ese destrozo que quedó? No quedó una parte en Jesús que estuviera completo. Él fue desbaratado su carne, porque en su carne él mató la muerte. Él tenía que matar la muerte en esa carne. Entonces, eso solamente fue algo que tenía que pasar porque tenía que destruir el potencial de la carne. Pero bueno, sus huesos quedaron intactos. Pues sus huesos ya representa lo que es el espíritu ahí. Dice aquí, en Efesios 2, versos 15-16, dice que él abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Esto parece algo medio contradictorio, pero esa es la obra que hizo Jesús. Pero está representado en esto. Bueno, quiero que también leamos aquí que en Primera de Pedro, capítulo 4, lo voy a leer aquí en esta versión, 4 del 1 al 4. Dice así pues, lo voy a leer en la lección, en esta versión aramea, que me gusta, a veces tiene cosas más claras. Así pues, si el Cristo ha sufrido por ustedes en la carne, también ustedes ármense con ese mismo pensamiento. Porque todo el que muere a su carne cesa de todo pecado, para que de aquí en adelante el tiempo que le resta en el cuerpo ya no lo viva para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo pasado fue suficiente para haber hecho lo que le agrada a los paganos, o sea, lo que agrada a los paganos, el libertinaje, borrachera, disolución, desenfreno, en adoración a espíritus malignos. Pero aquí ahora se sorprenden y los injurian porque no cometen exceso junto con ellos en la disolución en la cual antes andaban ustedes, y los ultrajan. O sea que de la misma forma que el Señor dice que sufrió por nosotros en la carne para poder vencer ese, pues podemos decir ese enemigo, ¿no? Ese espíritu contrario. Dice, ármense ustedes de ese mismo valor y comiencen ustedes a luchar a favor de la obra que el Señor ha hecho en nosotros. Dice, aunque hay muchos que se enojan porque piensan que tenemos que hacer lo que todo el mundo hace. Tenemos que mentir, robar, matar, lo que sea. Lo que hace todo el mundo. Que es parte de la vida, somos humanos. Como mucha gente dice, ¿no? Pero bueno, aquí dice, ármense de valor. Ahora bien, yo estaba mirando aquí, lo hemos leído muchas veces en Ezequiel 37, sabemos que es cuando ve esos montones de huesos, que eran miles y miles de huesos, y el profeta ve los huesos, pero estaban muy secos, muy secos. Muchas personas que son teólogos y todo dicen, no, esos son la gente que los incineraron en los campos de concentración. No quiere decir que están secos, que están muertos, que no tienen tuétano, no tienen médula, no tienen nada, son puros huesos. O sea que el pueblo de Dios por muchos años ha sido huesos secos, porque no ha generado vida. Han generado una tradición, pues un conocimiento religioso, un cierto temor, más nada. Han sido huesos secos. Desgraciadamente fuimos mucho tiempo huesos secos, con conocimientos. Como Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son sepulcros como los sepulcros. Están muy bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos. Huesos podridos, dice, llenos de rapiña. Bueno, y ahí él hace una comparación muy clara, hablando realmente de ese espíritu que presentan estos fariseos, o sea, el espíritu religioso. Pero quiero, antes de entrar en eso también, que vamos a leer sobre eso también, en Ezequiel 37, Ezequiel, sabemos, bueno, la historia, pues ya hemos leído varias veces el libro y sabemos que Ezequiel fue enviado a Babilonia, donde el pueblo estaba cautivo, donde el pueblo había perdido la visión, donde pues
habían perdido, el templo lo habían quemado, no había nada, Jerusalén estaba destruida, no había esperanza. Y el pueblo cuando una persona no tiene esperanza, no tiene deseo ni de nada, no tiene visión. Entonces Dios le muestra a él ese campo lleno de huesos secos. Y él dice, y estaban secos y en gran manera, le añade, y en gran manera. Dice en el capítulo 37, la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó fuera por el Espíritu de Jehová y me puso en un valle, el cual estaba lleno de huesos. Me hizo pasar por encima de ellos a su alrededor y observé que había muchísimos en el valle, estaban muy secos. Entonces me preguntó, hijo del hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y yo respondí, oh, señores, señores, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza estos huesos diciéndoles, huesos secos, oigan palabra de Jehová. ¿Qué es lo que realmente el mensaje que estamos recibiendo? Y por esa razón estamos pues enviando por internet, por donde sea, porque hay necesidad, hay hambre de oír la palabra. Y no es que uno diga, yo la tengo, no, se está levantando un pueblo tremendo, un pueblo Eliseo, un pueblo que no tiene temor a nada y sabe el reto que tiene delante de él. Pero tiene que hablarle a hueso seco. Y es duro hablarle a algo que está seco. Pero el Señor es el que da vida. Él es el que genera la vida. Y Él le dice, háblale a esos huesos. Así dice el Señor, señores, estos huesos. He aquí, dice, dile a estos huesos secos, oigan palabra de Jehová. Ahora, no quiero tampoco verlos a todos aquí nosotros hablando, cada vez que vemos un creyente que está medio seco de esta palabra. Pues sí, sino que, ¿cómo podemos decir? La actitud no es la vida que está en ti, que tiene que salir, que tiene que verse. Así dice el Señor, estos huesos, he aquí que yo introduciré en ustedes espíritu y vivirán. Introduciré, o sea, médula o tuétano. Dice que la palabra de Dios llega hasta el tuétano. Llega hasta el tuétano de los huesos. Dice, yo voy a introducir en ustedes. Y verdaderamente cuando Dios despierta un espíritu, que lo despierta, ¿verdad? Y por mucho que uno se esfuerce, es como un despertar de momento, como una electricidad, que tú te das cuenta y tú dices, ay Señor, ¿verdad? Sí, ahora me doy cuenta y empieza tu vida a cambiar, porque anhelas eso. Él es el único que puede despertar el alba en nosotros, el único, pero usa la palabra espíritu. El único que tenía allí un espíritu claro, preciso, entendible en las visiones de Dios era Ezequiel, y Ezequiel era pues designado para dar una palabra a algo que estaba muerto. Y este hombre dice, pondré en ustedes, entonces le dice, pondré en ustedes tendones y haré que surja carne sobre ustedes y los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán, y entonces sabrán que yo soy Jehová. Entonces profeticé como él me ordenó, y mientras profetizaba surgió un ruido y un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso a su articulación, y observé que surgieron sobre ellos tendones y carne y que la piel los cubrió por encima, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, profetiza y di al espíritu, así dice el Señor de señores, oh espíritu, ven desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Profeticé pues como él me ordenó, y el espíritu entró en ellos y cobraron vida y se pusieron de pie una multitud en extremo grande. Entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son todos los hijos de Israel que dicen, nuestros huesos están secos y perdida nuestra esperanza, hemos dejado de ser. Por eso profetiza y diles, así dice el Señor de señores, he aquí que yo abriré su sepulcro, los haré subir de su sepulcro y los traeré a la tierra de Israel. Entonces sabrán que yo soy Jehová, cuando haya abierto sus sepulcros y cuando los haya hecho subir de su sepulcro. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y cobrarán vida y los dejaré en su tierra. Entonces sabrán que yo Jehová he hablado y lo haré, declara el Señor de señores, por cuanto subirán y se convertirán en un pueblo y en un reino. Y sabemos que ahí comenzó a prepararse un ejército y vino a ser un ejército por la palabra. Esto se cumple, esto se está cumpliendo, porque verdaderamente ahora
todos podemos portar el Espíritu de Dios. Y eso es lo que ha hecho el Señor. Moisés decía en sus primicias, o sea, en las primicias de su ministerio, él decía, ojalá todo el pueblo de Dios fuera profeta, porque él era mucha la carga para él. Y ese deseo, Dios se lo cumplió, porque ese era el deseo de Dios. Como profeta, él estaba profetizando. Entonces Dios tomó del espíritu que puso en él y lo puso en 70 hombres más para que le ayudaran en toda esa trayectoria que tenía que tener ahí durante el tiempo del desierto. Pero ahora el Señor no lo hace sobre 70, sino que sobre toda carne. Por eso dice, toda carne y toda la tierra será llena de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Entonces, ahora todos estamos siendo despertados, porque Él es el que despierta. El amado puso el sueño, pero el amado ahora nos despierta, nos está despertando, ¿sí? Como uno solo. Bien, cuando vemos este ejército que se formó en esta palabra profética, nos sorprendemos porque vemos que también encontramos en el Nuevo Testamento muchas verdades, o sea, que apoyan a esto. Y esto lo encontramos en Hebreos 4:12, cuando dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, todo lo inspecciona. La palabra de Dios todo lo inspecciona, así dice en esta versión aramea. Es viva y eficaz, todo lo sabe y todo lo inspecciona. Y es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y la médula, o sea, el tuétano. Llega hasta ahí, hasta lo más profundo. Y dice, y juzga las intenciones y las reflexiones del corazón. Juzga, o sea que, podemos decir, sabe aún aquellos pensamientos que hay en nosotros y las intenciones que tengamos. Dios conoce todo. Si Él nos creó, Él es el autor de nuestra vida. Él es el autor de nuestra vida. Bien, sabemos, y mucha gente dice, bueno, sí, se está refiriendo a la palabra escrita. Mira, la palabra escrita es muy importante y yo doy gracias a Dios todos los días. Yo trabajé en la Sociedad Bíblica y yo me recuerdo cuando entraba una nueva versión en la Biblia, o sea, que hacían traducciones, lo mismo en África, en Asia y todo. Era una fiesta, porque era una nueva traducción de las Escrituras, ¿sí? Pero mientras las Escrituras no toman vida en nosotros, no podemos ponerle función. Ahora estamos entendiendo eso. Antes nos enseñaban que había que aprenderla de memoria. Los chinos, cuando sabían que iba a haber una persecución muy grande, que se iban a desbaratar las Biblias, empezaron a estudiarse la Biblia de memoria. Para cuando viniera ese tiempo, pues ya saberla y ya no iba a necesitarla. Pero lo más importante es esto, es que aunque nosotros la aprendamos de memoria, ¿qué le pasó a los fariseos? Los fariseos se la conocían, los 5 primeros libros de la Biblia. Los judíos se lo tienen que aprender, que son los primeros libros que le llaman de Moisés, el Pentateuco, que le llaman Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Número. Ellos se tienen que aprender eso al dedillo. Y el Señor decía, aman las Escrituras, pero no vienen a mí. Aman las Escrituras y las respetan. Oh, mira, Señor, tus discípulos no se lavan las manos. Aquí dice que tienen que lavarse las manos. Pero adentro ellos estaban sucios, porque ellos no entendían espiritualmente, lo entendían naturalmente. Así como nosotros leemos que el cordero no podía ser quebrado su hueso, nos trae una verdad, porque Jesús la cumple. Entonces eso enriquece nuestra vida espiritual, porque decimos, qué tremendo, la Biblia no se contradice. Tú vas a ver ahí que no se contradice. Una cosa apoya a la otra. El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es una secuencia, o sea que no se contradice. Es difícil un libro así, un libro que tiene tantos miles de años. Esta Biblia, esta escritura tiene miles de años. Ningún libro en la tierra que tengan 100 años ya no sirve mucho. Ya está ya obsoleto, ya está atrasado. Yo tengo una enciclopedia que compramos cuando Pablito tenía 6 años, ya está antigua, porque ya hay cosas nuevas. Bueno, esto solamente es un paréntesis para realmente
ver estas cosas tan importantes. Pero bueno, quiero que vean una cosa aquí que también me llamó a mí la atención, que cuando José muere, José dijo, a mí no me dejen mis huesos aquí en Egipto, a mí me llevan para allá, para la tierra prometida. Y todavía de que eso pasó a que fueron allá a la tierra prometida, pasaron, imagínense, 430 años ahí en Egipto. Y después los 40 años en el desierto, saca cuenta. Él dijo, a mí mis huesos, como quiera, a mí no me los dejan aquí. Yo sé que Dios va a cumplir la palabra que dijo. Esa tierra va a ser nuestra. A mí, pues mira a ver qué me hace. Y cuando murió lo embalsamaron. Y lo pusieron en un sarcófago, en una caja. Y ahí lo tenían. Y cuando muere, cuando ya entran en la tierra prometida y, o sea, salen de Egipto, allí Moisés agarró el cajón aquel y se llevaba a José. Y tú dices, pero si estaba muerto, sus huesos estaban vivos. Porque él dio mandamiento sobre sus huesos. Vivo espiritualmente estoy hablando. Él dio mandamiento a sus huesos de que no lo dejara en Egipto. Él sabía, y esto les daba a ellos una visión de que se va a cumplir, porque José era un hombre sabio, José era un hombre que recibía de Dios. Él sabía lo que Dios pensaba, porque Dios le reveló. ¿Recuerdan ustedes cuando el sueño de Faraón? Quien el único que pudo revelar fue José. Y dice, este es hijo de los dioses altos, decía Faraón. José recibió de Dios que el pueblo iba a entrar a la tierra prometida. Por eso le dio esta palabra para que ellos tuvieran fe de que ahí no se iban a quedar por los siglos de los siglos, amén, ahí en Egipto, sino para que tuvieran una esperanza fresca y nueva. Y vinieron muchas generaciones. No quiere decir que esa generación que recibió el aviso de José, no, allí quedaron esperando hasta que fue llevado. Yo quiero que leamos ahí porque está en Génesis 50, verso 25. Como era un hombre, José era un hombre pues profeta, un hombre espiritual, un hombre que entendía los principios de Dios. Él estaba enseñando este principio para que quedara aquí escrito. Dice en el verso 24 al 26. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y lo embalsamaron. ¿Cuántos años tuvo? Como 300 años embalsamado allí. Pero ahí estaba intacto. Porque esperando llegar a la tierra prometida. Y después en el desierto ahí con el muertecito para todos lados. Y no estaba muertecito. Yo digo, ese hombre tenía sus huesos. Para él tenía un valor grande. Porque él dijo, yo quiero reposar allí. Yo quiero reposar allí. Y vamos a ver otro versículo. Vamos a ver ahí en Éxodo 13. Verso 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente nos visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y salieron con los huesos de él. Y vamos a ver en Josué 24, 32. Yo digo que son los huesos que más han paseado. 24:32. Y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Fue un campo que lo había comprado su papá. Bueno, aquí dice, en la versión aramea dice por 100 ovejas. Cada oveja, bueno, dice, y aquí dice por 100 piezas de plata. Parece que las ovejas cada oveja valía una pieza de plata. Y dice aquí, por 100 ovejas compró ese campo. Y en ese campo
fue enterrado, pero ya en la tierra prometida. ¿Qué importancia? Porque quería mostrar realmente el principio, lo que es el tipo de lo que representa los huesos, que es el armazón y es el fundamento del cuerpo, lo que mantiene al cuerpo en pie. Y si vamos también en Hebreos 11:22, ahí también se menciona. Hebreos 11:22. Dice, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe. Fue para que ellos se llenaran de fe y dijeran, sí, vamos a salir de aquí. Sí, porque José lo dijo. Y José era un hombre sabio. Y José era profeta de Dios. No, y José lo dijo. Lo creemos. Por eso ellos se mantuvieron creyendo. Por eso ya cuando habían pasado 430 años, comenzaron un clamor. Dice que Dios oyó el clamor. Y entonces fue cuando manda a Moisés a sacar al pueblo. Porque si ellos no hubieran tenido fe, no hubieran ni clamado a Dios por salir de Egipto, para nada. Ahí se hubieran quedado, se hubieran podrido todos allí y ya. No, pero ellos clamaron porque ellos se acordaban de esa palabra. Y Dios escuchó el clamor de ellos. Y Dios responde el clamor. Dios responde el clamor. Dios, caramba, ¿por qué no hablan clamado antes, verdad? Porque a Dios le dijo a Abraham, 400 años estará cautivo tu pueblo, los que descienden de ti. Y fueron 430. Fueron 30 años más de lo que se había calculado. Bien, esto es un ejemplo, ¿no? Ahora bien, otra cosa que me llamó la atención a mí también fue que Daniel, cuando fue echado en el foso de los leones respetaron sus huesos. Pero los que echaron después, acabaron, dice, destrozaron sus huesos. Que fueron los que los acusaron a ellos. Los que estaban tratando de tramar algo para destruir a Daniel porque le tenían envidia. Porque Daniel no tenía ni un defecto, era un hombre íntegro. Y no sabían cómo acusarlo, cómo sacarlo de la posición que tenía. Era el segundo, en gobernación era segundo. Era un puesto altísimo. Y querían destruirlo. Y entonces trataron de destruirlo. Si quieren, pueden leerlo, está en Daniel 6:24. Y está muy interesante, porque estos son principios. Daniel 6:24, vamos a ver cómo dice, y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del pozo cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Qué tremendo. Pero si vamos ahora entonces a Mateo, por ejemplo, vamos a verlo ahora en el aspecto espiritual, porque todo eso, aunque pasó en lo natural, tiene un fondo espiritual, como en toda la escritura. Pero Jesús ya va directamente a lo espiritual, porque Jesús tenía un idioma que no entendía, porque era un idioma espiritual. Por esa razón, cuando él hablaba, él decía, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no me entendéis? Porque él hablaba espiritual. Pero se supone que el pueblo de Dios era un pueblo espiritual, pero se volvió más carnal y más natural que los otros pueblos de la tierra. Entonces, en Mateo 23:27, ahí Jesús se enfrenta a ese sistema, como nadie en la tierra había hecho, pues había enfrentado ese sistema religioso, porque pues eran los representantes de Dios en la tierra. Imagínate, se respetaba como si fueran dioses. Y más ellos que generaban un respeto muy grande. Y todo el mundo, pues, nadie tenía la autoridad del Espíritu. O sea, nadie podía ir en contra de eso. Pero Jesús lo enfrenta, vamos a ver en el verso 27. Le dice, de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Él hace, vemos que él ve realmente la condición de ellos interna y lo compara con un sepulcro. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres,
pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. Cuando habla de huesos que no tienen valor, está hablando de hipocresía, está hablando de todo lo contrario de lo que realmente muestra el Espíritu de Dios. Hipocresía es manifestar algo que no es, aparentar algo que no es, una falsa santidad, que es lo que ellos hacían. Ellos andaban con unos flecos, que siempre andan con esos flecos, se los planchaban, ahí para que le vieran sus flecos y lo vieran, porque eso era, tú sabes, los respetaban por eso y todos, y las filacterias que usaban ellos, y andaban con sus rezos, y yo los he visto una vez allá en Miami Beach. Yo vi uno de esos, y ahí estaban, ellos hacen oraciones, porque en Miami Beach le llaman la segunda Palestina. Hay muchos judíos y muchas sinagogas, y ellos van caminando el sábado porque ellos no pueden agarrar un carro, ni arrancar un motor, ni nada. Y tú los ves caminando con sus casquitos ahí esperando el viernes en la noche, ¿no? Antes de que se ponga el sol, ellos tienen que estar allí en la sinagoga. Y yo los he visto orando. En Atlanta, cuando yo trabajaba en el centro, en el downtown, yo vi una vez un judío allí y estaba en una esquina haciendo así. Digo, ¿qué es eso? Y digo, un judío. Porque ellos hacen así, ¿no? Y estaba haciéndolo y todo el mundo mirándolo. Porque ese espíritu religioso quiere lucirse de que vea la santidad externa. Pero el Señor dice, cuando ores, enciérrate en tu cámara y ora a tu Padre. Y tu Padre que te ve en secreto, te recompensará en público. Dice, y cuando ayunes, no andes todo como los gente austera, que hoy estoy ayunando, llevo 3 días, ¿no? Para que lo admiren. Dice, no, tú lávate tu rostro y ahí nadie sabe que tú estás haciendo algo así. O sea que esto es algo tú con el Señor. O sea que el Señor en eso era bien directo, ¿no? No quiere hipocresía, no quiere. Todo esto habla de esos huesos sin vida. Los huesos sin vida, espiritualmente hablando, no muestran la vida de Cristo. No muestran la vida de Cristo. Lo que muestra es lo externo, algo bonito, pero eso es fachada. Eso no produce nada. Pero bueno, aquí nosotros, en ese versículo, bueno, pues ya nosotros lo hemos leído muchas veces, pero bueno, vamos a terminar aquí. Entonces vamos ahora a ir a Eliseo. Yo solamente quería hablar de esta situación, de lo que quiere decir los huesos, porque cuando Eliseo muere, pues lo meten en una fosa, ¿no? Ahí lo entierran. Los profetas no los enterraban donde enterraban a los reyes. Los reyes los enterraban en la tumba de sus padres. Los reyes ya tenían más, los profetas no. Los profetas no era así. Pero bueno, a él lo entierran, como dice aquí, vamos aquí otra vez, déjame buscar aquí. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, llorando delante de él. Bueno, y ya eso lo vimos la vez pasada, pero vamos a seguir un poquito más abajo. Él tenía una enfermedad. No dice qué enfermedad tenía. No dice qué enfermedad tenía, y eso no entro en... Pero él había cumplido toda la misión que Dios le dio. Si nosotros vamos al ministerio de Elías, que Elías quiere decir Jehová es Dios, fue el empuje para iniciar este trabajo tan tremendo que hizo. Porque déjeme decirle, Elías lo que hizo, no todos los profetas hacían eso, de degollar 850 gente, ¿no? El profeta traía el mensaje y de eso, pero no tenía una acción tan sangrienta como esa, o una acción en la cual venía y destruía completamente a aquellos que se estaban oponiendo o estaban tratando de llevar al pueblo a otra creencia. Y Elías, que representa, o sea, su nombre quiere decir Jehová es Dios, preparó un pueblo bien dispuesto para su Dios, que después está representado en Juan el Bautista, cuando Jesús dijo, Elías vino ya y es Juan. Más o menos ese mismo espíritu, ese espíritu que viene despejando toda tiniebla y anunciando y arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, así como Juan decía. Y Elías vino también a traer una postura diferente, o sea, enfrentando un rey que nadie enfrentaba, a rey Acab. O sea, enfrentando un rey severo y trayendo aquella justicia de Dios
en medio de un pueblo que estaba de espaldas a Dios, donde habían matado a los profetas. Bueno, sabemos toda la historia, pero cuando yo veo eso, es que Elías venía preparando un pueblo dispuesto, y de Elías, entonces viene Eliseo, que ahí es donde estamos nosotros. Eliseo representa el pueblo postrero. Eliseo representa al pueblo postrero. Así como Juan, que Juan fue el último que representa la ley, que de nacido de mujer no hay nadie que le haya ganado a Juan. Pero ahí terminó esa ley, o sea, ya terminó porque él nació bajo esa ley. Y entonces comenzó un ministerio nuevo. Cuando Jesús viene y comienza, dice, y de los nacidos de los hombres no hay uno mayor que Juan, pero los nacidos del reino mayor son que él, los que hemos nacido del reino. ¿Por qué? Porque hoy todos nosotros podemos tener el Espíritu de Dios, porque en aquel tiempo no. En aquel tiempo solamente muy poquitas personas tenían ese privilegio de ser llenos del Espíritu Santo y de poder recibir mensaje de Dios. Muy poquita gente, contadas con dedos de la mano. Había gente que se inclinaban a Dios y ahí estaban como Ana, la profetisa, que no salía del templo, que hacía oraciones y todo. Simeón, que en cierta forma pues Dios le habló y le mostró que el niño iba a estar en el templo, pero ese era lo único que se sabe de Simeón, de ese ancianito. Pero no teníamos en aquel tiempo la facilidad que tenemos nosotros o el privilegio de que hoy todo el pueblo de Dios puede ser profeta. Todo el pueblo de Dios puede recibir de Dios, pero a medida que nosotros nos estamos allegando o nos acercamos a Él, Dios nos garantiza de que abre su cielo sobre nosotros, ¿sí? Y eso es lo que realmente vino a salir de Elías, surgió Eliseo. Eliseo quiere decir mi Dios es salvación, y fue realmente lo que él vino a mostrar, la salvación de Dios. Por eso él representa al pueblo de postrer tiempo, porque es el pueblo que recibe la doble porción. Eliseo recibe la doble porción, Elías recibe solamente una porción. Pero Eliseo recibe el doble de Elías. Por eso hizo el doble de milagro. Por eso Jesús decía, ustedes se asombran, mayores cosas, mayores obras vosotros harán. Está hablando de una doble porción. Y los discípulos pues quizás no entendían. Quizás pues nosotros muchos ni entendemos tampoco, pero esa palabra se cumple. Jesús lo dijo, mayores obras vosotros haré porque yo voy al Padre. Elías representa, bueno, vamos a poner un tipo, ¿ok? No que es el Señor, sino que representa al Señor. Él va a la presencia de Dios. Pero aquí queda un remanente, como Eliseo representa ese remanente, es ese pueblo postrero que no tiene miedo a nada, que tiene una autoridad, que no falla en el orden dado por Dios. Fíjense que en todo el orden que Dios le dio a Eliseo, todo lo cumplió. Todo lo que Dios le decía, haz esto, haz aquello, él lo cumplió. Él resucitó muerto, bueno, resucitó a aquel niño, ¿verdad? El hijo de la tsunamita. Él enfrentó reyes severos, varios reyes. Él tuvo que ungir a aquel rey de Siria, tuvo que ungir a aquel rey de Israel, reyes malos, que iba a ser malos, pero tenía que ungirlo porque Dios le decía, unge a ese rey. Unge ¿cómo dice? A Jehú. Jehú iba a ser un rey horrible. No iba a ser, no iba a ser un rey bueno, pero era el que Dios tenía destinado para poner todas las cosas en orden y acabar con Jezabel. Dios tiene sus planes, pone reyes, quita reyes, Dios tiene sus planes. Y uno lo que tiene que hacer es obedecer. Como obedeció a Ananías cuando Dios le dijo, Jesús le dijo, ve allá y unge, o sea, pon tus manos sobre un tal Saulo que está acá en la calle tal, al doblar, y le dio toda la dirección. Y él solamente dijo, Señor, ese hombre hizo muchas cosas malas a tu pueblo. Sí, yo sé, pero instrumento escogido me es. Y él fue. O sea que este mensaje que Dios te da, no es un mensaje que uno, ¿será de Dios, no será de Dios? ¿Tendré que ir, no tendré que ir? No. El profeta era, tú puedes poner tu, pues, como hizo Gedeón, que dijo, bueno, espérate, Dios me está diciendo que yo vaya contra esta, déjame poner un vellón y decirle, Dios, si amanece mojado, sí, voy. Amaneció mojado. Dice, no, a lo mejor me equivoqué. Si amanece seco y un rocío alrededor, entonces que sí.
Y Dios hizo eso. Puso una pieza de piel y por la mañana pues estaba todo mojado y la pieza sequecita. Dijo, ah, pues sí, ya tengo confirmación. Pero no, Dios piensa, siempre quiere que tú aprendas a vivir de confirmación en confirmación. Que aprendamos a escuchar. Que aprendamos a escuchar una palabra, o escuchar la palabra que te da el Señor y no estemos, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Será mi mente? ¿No será mi mente? No. Tenemos que ir madurando. Yo sé que en este proceso de maduración todavía no sabemos y titubeamos. Y el Señor lo sabe. Pero yo veo que Eliseo no titubeaba. Lo que Dios le decía. Ahora te vas a ir a Siria, ahora vas a ungir a Asael. Fue. Mira que tuvo que caminar. Bueno, ya le enseñé el mapa, cómo era caminadera. Eran... Oye, digo, ¿cómo esa gente caminaban tanto? Pero bueno, todo eso lo tenía que hacer, porque sabía que era para el bien del pueblo de Dios. Todo el plan era por el bien del pueblo, para que se cumpliera la escritura, para que a través de ese pueblo viniera Jesús. Todo ese fue el plan. Es para que viniera el Mesías. Y todo el deseo era que viniera el Mesías, que se cumpliera y todo se presentara de tal forma para que el Mesías viniera y estableciera el reino. Porque el reino estaba establecido en cierta forma, en cierto orden de leyes. Porque allí en el monte Sinaí Dios mandó leyes, porque quería un pueblo que fuera un pueblo celoso, un pueblo que lo amara, un pueblo que se rigiera, fuera un pueblo limpio, no contaminado con otros dioses. Dios le puso muchas leyes. Si quieren ver leyes, léense todo Levítico. Leyes para todo, pero leyes higiénicas y leyes de salud, leyes en el cual hubiera justicia. Cuando alguien pues levantaba su hacha porque iba a cortar algo y se le salía el mango del hacha y mataba a alguien, había 6 ciudades que servían para refugio, para poder entrar ahí porque la persona no lo había hecho a propósito. O sea, leyes de justicia. Hizo tantas leyes con una sabiduría increíble. Pero Dios lo que quería no solamente era eso, era traer una ley superior en la persona de Jesucristo, en su persona, siendo hombre, y venir a establecer ese reino aquí. Ese era el deseo de Dios. Pero tenía que preparar el pueblo primero para esto otro. Y entonces venían tantos impedimentos porque venían reyes malos que desviaban la atención del pueblo de Dios y la ponían en Baal, en la diosa Acera, en el dios Moloch y en tantísimos dioses. Y entonces tenían que otra vez volver a traer la visión, a traer al pueblo otra vez ahí a que no perdieran la visión. Y hasta inclusive ahí dice, sin visión el pueblo perece. Entonces los profetas, era un trabajo, tenía que constantemente estar llevando al pueblo como manadita, ¿no? Como ovejitas. Y después Jesús dice, yo soy buen pastor, también yo tengo que hacer lo mismo. Pero todo era el plan de poder preparar todo para que viniera Jesús. Todo ese era el plan. Por eso es que tuvieron tanto cautiverio. Y por eso es que Eliseo se levanta. Él le muestra todo el significado de su nombre. Su nombre es Dios es mi salvación. Dios es salvación. Y eso es lo que le quería revelar a todo el pueblo. Sin Él no hay salvación. Sin Él no hay vida. Y esto es lo que Él le mostraba al pueblo. Por eso él podía enfrentarse sin miedo. Yo veo un Eliseo, un hombre sin miedo. No tiene miedo a nada. Como estuvimos compartiendo, Elías llegó un momento que tuvo miedo. Se asustó. Sí, y se aterró y dijo, mi ministerio hasta aquí llegó, ya yo no puedo ser ya más ministro de la palabra como lo he hecho hasta ahora y ya terminé mi ministerio. No, Eliseo se murió de viejo porque ya estaba viejito Eliseo. Ya estaba el ministerio de Eliseo y de Elías fue como 50 años. Él pasó por la dinastía de 6 reyes y cada rey, uno estuvo 28 años, otro tuvo 14, y contándolos todos, son como 50 años. ¿Cuánto tendría? Como 80 años, no sé qué edad tendría, pero ya estaba avanzado en edad. Él terminó su obra y Dios lo llevó, pero sus huesos quedaron vivos. Sus huesos quedaban llenos de la vitalidad de Dios todavía. Él estaba lleno de esa vitalidad de Dios. Digo, llegó ahí hasta el tuétano de los huesos. Pero dice aquí, en esa trayectoria que él tuvo, hermano, siendo un hombre determinado,
Y yo esto es lo que estoy mirando, un pueblo que se está levantando ahora. Estoy mirando un pueblo que determina, un pueblo determinado. Un pueblo que si tú eres fiel en lo poquito, tú vas a ser fiel en lo mucho. Un pueblo que Dios está probando en lo poquito, para ver si en lo mucho puede hacerlo. Si no lo puede hacer en lo poquito, olvídate que en lo mucho no lo puedes hacer. Si tú eres fiel en cosas pequeñas que Dios te dice, o Dios te da, o Dios te muestra, Dios te va a poner en lo mucho. Pero si no, no puedes desarrollar eso, no puedes. Pues la gracia de Dios va a estar ahí. Pero este versículo a mí siempre me ha tocado, porque a veces uno pues ha tenido que hacer cosas que uno dice, bueno, pues quizás a mí no me toca. Me acuerdo que Marco Witt nos contaba eso cuando una vez le habló aquí a los jóvenes. Le dijo, yo cuando llegué aquí a IBC, al seminario para estudiar ahí, pues me pusieron el trabajo de limpiar baños. Dice, ¿y yo? ¿Cómo yo voy a estar limpiando baños? Yo soy el hijo de mi papá es misionero y qué sé yo, que allá en Durán, no sé. Tuvo que limpiar baños y baños sucios. Y ahí aprendió que, pues tengo que ser fiel en lo poquito. Voy a hacerlo bien. Y sí, el Señor nos enseña, porque uno dice, caramba, esto no tiene que ver nada con el ministerio. Sí tuvo que ver, porque ahí aprendió disciplina, ¿sí? Y aprendemos cosas a través de cosas pequeñas. Y este hombre, Eliseo, aprendió en las cosas pequeñas que se le presentaron. Y estoy dando como un resumen, un síntesis de todo lo que hemos aprendido. Porque él, siendo un hombre que podía arar y tenía 12 yuntas de bueyes, no quiere decir que araba con las 12 como dice ahí el de eso, pero puede ser que él tenía suficiente gente para trabajar. Era un hombre que estaba bien de posición, que tenía campos donde él sembraba, donde él tenía su futuro hecho. Pero había algo que sí, él conocía al profeta Elías. ¿Quién no conocía al profeta Elías? Lo conocía todo el mundo, los reyes lo conocía todo el mundo. Y cuando vino el profeta Elías y extiende su manto sobre él, él sabía que era para ser un esclavo de Elías, o sea, un siervo. Él sabía que iba a ser el sirviente de Elías. Y él comparó, yo me imagino que ni lo pensó mucho, solamente dijo, déjame que me despida de mi padre. Déjame hacer un despido aquí en esta ciudad. Déjame avisar que he cambiado de empleo. Pero nadie, cuando uno va a mejorar un empleo, uno quiere que todo el mundo se entere. Pero cuando uno va a menguar, a ser un sirviente, espérate, no, mejor que ni se entere nadie, ¿no? Y él hizo una fiesta y agarró la yunta de bueyes y lo usó de barbecue, hizo eso, mató un buey y le dio a todo el pueblo. Dijo, ahora me voy a dedicar a ser sirviente. Yo no creo que mucha gente aplaudiría, o quizás sí. Pero de Elías, sirviente de Elías. Nosotros hoy estamos como sirvientes de Elías, del Señor, como siervo. El apóstol Pablo siempre decía, yo siervo de Jesucristo, yo esclavo de Jesucristo, yo prisionero de Jesucristo. Si ustedes ven ahí la forma en que el apóstol Pablo siempre se dirige, él no dice, aquí está el superapóstol, el superprofeta y el super esto, no. Él habla en esos términos, aquí yo, Pablo, prisionero de Jesucristo. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo. Él habla en esos términos, porque él reconocía que su trabajo era un trabajo de siervo. Ese era el trabajo de Eliseo. Y Eliseo lo hizo muy bien, fueron como unos 7 años, algo así, que fue el tiempo que estuvo aprendiendo, porque tenía que aprender. Y todo ese proceso de aprendizaje fue enriqueciendo su vida, porque empezó a valorar lo que tenía Elías. Decía, yo quiero lo que tiene este hombre y más. Y empezó a valorar eso. Y todo ese tiempo que sirvió dándole la comida a Elías, pues, llevándole los zapatos, no sé cómo era un siervo, pero imagino que el siervo siempre andaba ahí al tanto de su amo, ¿no? Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Eliseo ve y lava la ropa. ¿A dónde? A Río. Yo no sé dónde, pues yo no sé lo que hacía, pero yo me supongo que tenía que hacer trabajo de siervo. Lávame los pies, que lo tengo sucio. Pues sí, el siervo era el que lavaba los pies cuando tú llegabas a una casa, era el siervo. Y aparte de otras cosas que tenía que hacer el siervo, recuerdan que él mandó
Después cuando ya no es siervo él, sino que él es el profeta, él tenía sus siervos que lo mandaba y lo dirigía y lo llevaba, ¿no? ¿Recuerdan? Bueno, pero él aprendió a ser fiel en lo poquito y Dios lo puso en lo mucho, porque realmente pues la hizo, la hizo. Y yo digo que todos nosotros estamos en ese tipo de llamado. Si eres en lo mucho, si eres en lo poquito, vas a hacer en lo mucho te pondré. Él dio realmente honor a su nombre y todo lo que vivió Eliseo, que fue hermoso realmente, y nos dejó pues un tremendo legado, porque ahora yo reconozco que se está levantando un remanente aquí en la tierra, un remanente como lo dice el profeta Joel, un pueblo, un gran ejército que se levanta, que no se detiene, que aunque caiga la espada en él, no lo detiene nada. Y yo lo veo realmente en ese carácter de Eliseo. Para mí ha sido una grande bendición porque él le dio honor a su nombre. Él dio honor a su nombre. Su nombre dice, Dios es mi salvación. Y eso fue lo que realmente reflejó. Dios era su salvación y se lo mostró a todo el mundo. Cuando él murió, aquel hombre pues revivió, ¿no? Solamente tocar los huesos de él lo revivió. Yo digo, el ministerio de Eliseo pudo haber sido hasta 100 años más. Pero eso fue dejado para nosotros. Ahora nosotros estamos en ese lugar. Nosotros somos los que estamos ahora viviendo y experimentando este tiempo. Dios tiene una gran generación que se levanta, que es la última generación que le llama. Cuando hablan de Jesús, dice, ¿y su generación quién la contará? ¿Quién contará? Una generación de miles de millones. Que verdaderamente el deseo de nosotros poder escuchar su voz y poder ser obediente a su voz. Si Elías fue bueno, Eliseo fue mucho mejor. Por esa doble porción del Espíritu que estuvo en él. En nosotros está esa doble porción. Dios no da el Espíritu por medida. Dios no le da a uno una once, a otro da 3 libras. Dios le da a todo por igual. Yo soy el que tengo que cultivar en esa unción que me ha dado, buscar ese rostro de Él. Cuando nos acercamos a Él, entonces podemos oír los latidos de su corazón. Podemos escuchar sus planes, pero tenemos que acercarnos a Él. Tener nosotros el valor de decir, Señor, muéstrame, yo creo esto. Yo sé que tú has levantado un pueblo idóneo y yo quiero ser parte de ese pueblo. Ese ejército de huesos secos, yo sé que ya no somos parte de esos huesos secos. Somos parte de un ejército que sabe para qué sirve toda esta armadura que tú has puesto en nosotros, que estamos conscientes de esto. Si nosotros no entendemos que somos los postreros, pues vamos a seguir igual. Yo no quiero seguir igual que los fariseos, yo no quiero eso. Yo quiero ser parte de ese pueblo que verdaderamente pues sabe lo que tiene, porque hemos visto cómo Dios obra, hemos visto al Señor obrar en las vidas de mucha gente. A mí me da testimonio cuando yo veo que aquel se levanta, que aquel que está en una situación horrible, confía en su Dios y su Dios lo despeja y le da madurez y le da enseñanza y le da un mensaje que me edifica a mí. A mí eso me da gozo, me da alegría. Y eso es lo que a Eliseo lo llenaba completamente. Eliseo podía, hasta inclusive en la condición que él tenía, él era un hombre que no aparentemente físicamente era calvo. Los profetas no podían ser calvos. Él era calvo, pero él no confiaba en su poco pelo, sino que él lo que confiaba es que la unción que Dios había puesto sobre él era verdad y era real. Y él la puso a funcionar, porque la sentía así. Y cuando alguien se interpuso para mirar su parte física, sabemos qué pasó con aquellos 42 muchachos. Vinieron 2 osos y los despedazaron. Cuando empezaron a gritarlo, calvo, sube, sube, calvo, sube. Y él solamente maldijo de una palabra. De ahí en adelante, más nunca nadie le faltó respeto a Eliseo. Porque sabía él se valoraba, Yo le decía el otro día a una hermana, si tú no te amas, ¿cómo tú vas a amar a los demás? Si tú no te valoras, si tú no ves, no que tú te valores, que tú digas que yo soy el hijito de mamá, no. Que en mí está el Señor, sí,
que realmente en nosotros hay valor porque está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no fue dado a aquella gente, ni aún los hijos de David tuvieron ese Espíritu. Lo tuvo David nada más. Y David se acercaba a Dios y más se acercaba, y el Espíritu dice que lo motivaba a buscar la presencia de Dios. El Espíritu que había en él, el deseo. Mas sin embargo, de los hijos de David, ninguno, porque no tuvieron esa calidad, ¿no?, de corazón, ese tipo de corazón, de buscar, ¿no? Pero ahora que nosotros podemos todos, sin distinción de raza, ni lengua, ni de nada, todos podemos tener eso, es para que entonces comencemos a valorar eso en nosotros. Ponga a funcionar esa unción. Vamos a poner a funcionar esa doble porción. Esa doble porción que nos capacita a escuchar a la voz de Dios, que nos capacita a oír, que nos capacita cuando nosotros leemos las Escrituras, traernos a la luz y entendimiento y decir, ay, Señor, no tienes que leerte 20 salmos al día. A veces un versículo te abre los ojos. A veces una palabra, algo, te conecta con esa verdad de Dios. A veces Dios te pone a leer el Salmo 119 completo, porque quizás lo necesitas, ¿no? Pero a veces solamente te recuerda algo y empiezas a meditar en esa verdad, como hacía David. Me gozo, Señor, en ti meditaré. Él meditaba, y en la meditación Dios le traía luz y entendimiento, y le empezaba a hablar hasta de su sufrimiento. Y así igual. Hoy en día estamos conscientes de esto, y este pueblo que Dios está levantando va a mostrar su salvación. Va a mostrar la salvación de Dios. No como quizás se ha mostrado, ¿crees en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? No, espérate. Yo quiero ver esa salvación. Yo quiero ver esos huesos que verdaderamente están llenos de vida. Esa lengua que se abre y produce y trae vida. A veces cuando damos una palabra de bendición y vemos que la bendición se presenta donde había maldición, decimos, verdaderamente hay vida en estos huesos, hay vida aquí, porque el Espíritu de Dios ha llenado esta casa y se produce. Dios está levantando ese pueblo. Y en esta noche, pues, que termina este seminario, quiero dejar ese pensamiento que este es el deseo de Dios, el deseo más grande. Y voy a leer un versículo nada más que final, que está en Hechos, en el capítulo 1 de Hechos, que esto fue el deseo más grande que se cumplió ese día y llenó el corazón de Dios de tal forma, cuando vino ese Espíritu sobre toda carne, sobre esos 120, y después sobre otros más, y después sobre otros más, y ya son millones, ¿no? Cuando se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, dice en el capítulo 2, verso 3, asentándose sobre cada uno de ellos. Eran lenguas como de fuego, dice, como lenguas de fuego. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Esos 120 fueron, podemos decir, los primeros que recibieron esta bendición. Pero ahí en adelante, miles de millones hemos estado recibiendo de esta luz. Ese es el deseo de Dios. Y dice que ellos empezaron entonces allí a hablar en lenguas de no sé cuántos idiomas, hasta de África. Ahí aparecen todos los idiomas que hablaban. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿No son galileos? Porque no se suponía que estos estén hablando en lengua africana, ni, ¿Cómo pues les oímos a nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Mira, había gente partos, había medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, los de Judea, los de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, Panfilia, de Egipto, de las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos allí residentes. También estaba hablando la lengua romana. Tanto judíos como prosélitos, había de todo, y todos estaban viendo que estaban hablando las maravillas de Dios en todos esos idiomas.
Y estaban sorprendidos porque eran Galileo, no era gente ni preparada. ¿Qué está pasando? Dios quería completamente llenar de su Espíritu Santo todas esas regiones, todas esas naciones. Cretenses, árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Todo el mundo está hablando algo, pero está hablando de las maravillas de Dios. Todo lo que habla es de las maravillas de Dios. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, siempre que diga postreros días, es desde Jesús para ahora. No es de antes. Es desde el momento que Jesús comienza a derramar, bueno, ahí desde ese momento que el Espíritu de Dios es para toda carne. En los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi Espíritu y profetizarán. Esto era un escandalazo porque pues eso no se había visto nunca. Eso nunca se había visto. Eso era algo nuevo. Eso sí que era primera noticia. Eso nunca se había visto. Solamente se oía profetizar a los profetas, pero no a tanta gente a la vez. Y es lo que está pasando ahora. Si dejamos que el Espíritu de Dios siga conectado y siga en función. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. De un mensaje para todos, y ese mensaje nos llega a nosotros también. Habrán señales, profetizarán, tendrán sueños. Hemos tenido sueños que hemos dicho, este sueño viene de Dios. A veces hay sueños que no tienen ni pie ni cabeza, no, a veces hay sueños que nomás no. Pero para eso uno puede discernir, porque uno tiene el Espíritu de Dios para discernir, ¿no? Hay sueños que son resultado de una película que viste o de algo, sí es cierto. Pero a veces es algo que nos impacta y nos da bendición. Es que estamos en los postreros tiempos. Estamos viviendo los postreros tiempos. Cada vez que usted encuentra, y ahí les voy a dejar eso de tarea, cada vez que usted encuentra en las escrituras, en Isaías, en Ezequiel, en los profetas estos menores, Amós, todo eso que habla de los postreros tiempos, ahora. No lo veamos ya como que allá, cuando más allá, sabe Dios cuándo, no. Ya estamos viviendo este tiempo de los postreros tiempos. Dios hace maravillas. ¿Y con quién lo va a hacer? Es con su pueblo. Dios no tiene otro instrumento que no seamos nosotros. Así que en esta bendición, pues le damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor por estos profetas tan tremendos que nos enseñaron muchas cosas y que nos ayude a nosotros aún superar ese testimonio, porque podemos superarlo. Señor, te damos gracias porque la vida tuya está en nuestro espíritu, Señor, en nuestros huesos, en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, como tú dices, Señor, irreprensibles para ti. Por esta razón, Señor, yo sé que quizás era mucho lo que se le demandaba a Eliseo o Elías o a otros profetas, pero nosotros no nos quedamos atrás. Tenemos delante de nosotros una grande responsabilidad, Señor, que se abre delante de nosotros, para que hoy completemos tu gozo. Como decía también el apóstol Pablo, completad mi gozo. Pero con esto estamos completando tu gozo, Señor. Hay mucho trabajo, hay mucho que hacer, hay mucho que aprender, hay mucho que conocer, hay mucho que hablar, hay mucho que decir, hay mucha palabra, Señor, que se va a dar a un Padre en lugares que ni sabemos. Pero esta palabra, Señor, nunca va a volver vacía, sino que tú harás, Señor, que se cumpla todas aquellas cosas que fueron guardadas de antemano
y preparada para este pueblo que se levanta, Señor, con toda la fuerza de tu Espíritu, Señor. Esta doble porción, esa doble unción, Señor, que quiso Eliseo, Padre. Señor, tú nos las has regalado. Tú nos has regalado a cada uno, Señor, para que aprendamos de ti, para que podamos seguir las pisadas tuyas, Señor. Ya no tenemos un Elías que tenemos que verle, pero te estamos viendo a ti. Enséñanos, Padre, a ser fiel en lo poquito, para también ser fiel en lo mucho. Gracias por la responsabilidad, Señor, que estás poniendo sobre todo tu pueblo, sobre cada uno, pequeños y grandes. Para ti todos son importantes. Te damos gracias, Señor, en este día y te bendecimos, Padre, con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.